ahora que estamos solos, voy a aprovechar para hablar de una costumbre que casi se ha perdido. Leer para otros. Vamos a ver de qué se trata esto. Una noche, a fines del siglo I, es decir, hace mucho, ¿no?, Plinio el Joven abandonó una reunión indignado y después le escribió a Claudio Restituto, que era un magistrado del Imperio Romano, acerca de su indignación. Decía la carta: regreso molesto de una lectura en casa de un amigo. El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos. Sin embargo, todos lo escucharon como si fueran sordomudos. No han despegado los labios, ni han movido una mano, ni han estirado las piernas para cambiar de postura. Plinio se había enojado por aquella indiferencia o por la pereza de los que escuchaban. Pero es que en aquella época había una ceremonia que consistía en que los autores leyeran sus obras ante un grupo de amigos. Y existía una etiqueta para los oyentes y también para los autores que leían sus obras. Eran como publicaciones orales y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto. Mirá, acá en el segundo párrafo me chiflaron, así que lo voy a borrar. Bueno, hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica. Es por eso que Plinio se había molestado por aquella inmovilidad de los oyentes que no habían dicho nada. El mismo Plinio ensayaba a veces el primer texto que escribía con amigos y después lo modificaba de acuerdo con la reacción. A Plinio le parecía que los que utilizaban las lecturas como simples entretenimientos sociales eran unos rufianes. Decía que muchos se sentaban en las sillas y no le daban bolilla al autor. Iban per comere la masita e toccare la muchacha, como dice el tango Padrino Pelao. Porque en estas reuniones yo conjeturo, digo que debía haber sanguchitos de miga o aquello que los romanos comiesen. Entonces algunos, so pretexto de escuchar una obra, iban y se comían los sándwiches. Incluso se ponían lejos, cosa que el autor no lo molestara. Esta gente a veces llevaba sus criados y hacía escuchar a los sirvientes, y cada tanto le venían a informar para ver si estaba cerca el final. Entonces recién al final, los que venían a chupar de ojo, se acercaban y ponían cara de que estaban muy interesados. El autor también estaba obligado a respetar ciertas reglas para que la lectura fuera bien recibida. Primero, había que encontrar un lugar adecuado. No se podía realizar en cualquier bodegón. Incluso algunos escritores y poetas ricos tenían en sus villas un auditorium y allí leían. Algunos de aquellos poetas, como por ejemplo Titilo Escapito. ¿Qué tal, Titilo? ¿Cómo estás, Capito? Que era un poeta con guita. Y era muy generoso e invitaba o permitía que otros poetas más pobres utilizaran su auditorium para leer sus obras. Aquellas lecturas a veces eran muy largas, imagínense, ¿no? Plinio asistió a una que duró 3 días. Algunas duraban pocas horas, pero otras media semana. Las lecturas llegaron a ser inevitables para aquellos que querían hacerse conocidos como autores, ¿no? Dante, mucho después, parece que también leía sus obras. Es probable que en la corte de Guido Novello, cuyo último nombre era Da Polenta, Guido Novello da Polenta. ¿Cómo me gustaría llamarme Da Polenta? Una cosa es Alejandro Dolina y otra cosa es Alejandro da Polenta, diputado.
Ariosto también leyó para el público que rodeaba a la princesa Isabel de Gonzaga. Leyó nada menos que el Orlando Furioso, ¿no? En muchos casos, más que para un auditorio, los autores eran trasladados a leer en las cortes de los reyes. Molière lo hizo en Versalles. La diferencia residía que en la antigüedad clásica el autor esperaba crítica y corrección. En cambio, ya en épocas del absolutismo, los autores leían ante los reyes solamente si ya estaban consagrados. Los reyes no escuchaban a cualquier otario. Tenía que ser Molière o Racine o alguno de esos tipos, ¿no? Mucho más acá todavía, o un poco más acá, Dickens utilizaba su talento para la lectura. Tenía talento histriónico. En verdad había dos clases de lectura. Una para los amigos, que era para pulir el último borrador, y las lecturas públicas, que eran actuaciones por las cuales Dickens se hizo famoso al final de su vida. En una carta que le escribió a su esposa, Catherine, afirmaba lo siguiente. Tengo aquí la carta de Dickens. Dickens dice: si hubieses visto anoche a Mr. Macready sollozando en el sofá mientras yo leía, hubiera sentido qué cosa tan increíble es tener poder sobre otros para conmover e influir. A Lady Blessington, Dickens le escribió, para que la tengo aquí también. Pero Dickens le escribió: abrigo fundadas esperanzas de hacer que usted llore amargamente. Bueno, esto es extraordinario. Tener el poder de hacer llorar a alguien amargamente. Hay poderes pequeños ante los cuales uno debe conformarse, ¿no? Bueno, pero si uno puede hacer llorar a alguien de un modo fraudulento o incorporar la incomodidad ajena como virtud, entonces uno es un verdadero canalla. Ahí estaba Alfred Tennyson, que también leía en los salones de Londres su poema Maud. Dicen que lo que buscaba eran aplausos continuados, la confirmación de que su obra tenía efectivamente un público. Tennyson estuvo en la casa de Carlyle. Era malo Carlyle, era difícil, y obligó al escritor a oír el poema 3 veces seguidas. Por eso tal vez la prosa de Carlyle es tan resentida. Según otro testigo, que fue nada menos que Dante Gabriel Rossetti, aquel poeta inglés con nombre italiano, Tennyson tenía los versos preparados con indicaciones para leerlas con emoción. Y a Rossetti esa intención le daba asco. Tennyson leía con un almohadón en la mano y lo retorcía. Decía: oh dulce Helena, ven a hacerme inmortal con un beso. No está mal esa línea de Tennyson, pero con un almohadón en la mano. Dickens, en cambio, era profesional. Hacía giras de lecturas. Leía en los hoteles, iglesias, balnearios, almacenes. Y trabajaba su manera de leer, los gestos. En el margen también ponía esto de voz. Aquí alegre, severo, patético, misterioso. Apuntaba las señas que tenía que hacer. Por ejemplo, señalar al público con el dedo, con un dedo, pero Dickens no representaba las escenas, sino que las sugería. Seguía siendo un lector, no un actor. Yo siempre he preferido los poemas leídos y no actuados. Son raros los actores que
que leen bien un poema, porque lo actúan y uno no quiere. Por eso los autores de poemas recitan pero no actúan. Claro. Dicen, por ejemplo, no sé, yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. No está mal. Había un actor y dice, ay, yo sueño que estoy aquí. Por favor. De estas cadenas, que revuelve una cadena, rodeado. Y soñé que en otro estado, es horrible. Sí, claro. Algunos hacen como los cantores de tango y repiten palabras que no están repetidas. Dicen, por ejemplo, yo sueño que estoy aquí. Sí, sí. De estas cadenas rodeadas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso los cantores de tango? No lo sé, es mi respuesta. Bueno, Dickens, después de la lectura, no se daba por enterado de los aplausos. Le iba de canchero, la saludaba y se iba. Y se iba a cambiar de ropa, porque parece que transpiraba como un chancho, transpiraba. Hay quienes dicen que la lectura debe hacerse en silencio y en soledad, y que las lecturas públicas son superficiales. Hay que distinguir entre el descubrimiento gradual de un libro leído en silencio y el encuentro con el autor en un anfiteatro abarrotado. Esto es producto de un apresuramiento que es dueño de nuestros tiempos, dice aquí el cronista. Y puede ser que un componente perdido de la cultura actual sea la lentitud. Los mecanismos mentales que se ponen en juego al oír un poema son distintos a los que se movilizan cuando uno lo lee. Por eso hay poemas que son para oír, sí, y otros que son para leer. Bueno, es otra manera de entender la que corresponde a la lectura que la que corresponde a la audición. Digo yo que acabo de leer públicamente un texto. En este programa ensayamos cada uno de los gestos. A veces ustedes se conmueven, no tanto por lo que decimos, sino por nuestra gestualidad, especialmente cuando nos escuchan por radio. Sí. ¿Quién es? ¿A quién dedicar esto? A aquellas personas que por primera vez, siendo nosotros chicos, nos leyeron cosas, aun cuando aún no sabíamos leer, y nos dejaron el gusto por la narración. A esas personas. Pienso ahora, en el final de esta charla, en personas que me han leído y personas a las que yo les he leído, y el gusto que de esas acciones nos nació por la palabra. 1, 2, 3 y...